Termina el periodo de descanso de Benedicto XVI, deja a Lorenzago de Cadore y se traslada al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo, pero antes pide a los sacerdotes que vivan con los pies en la tierra y con los ojos hacia el cielo. El SIDA es ya una plaga mundial. Más de 39 millones de personas son hoy seropositivos. Casi el 27% de los centros de tratamiento del SIDA en el mundo dependen de la Iglesia, pero el camino para desterrar esta enfermedad que provoca casi 3 millones de muertos al año es todavía largo. En el estudio platicaré con el licenciado Rodrigo Olivera Díaz, analista político, quien fuera asesor de la Presidencia de la República durante el sexenio pasado para analizar el tema de la libertad religiosa en México, pero también de la identidad religiosa de los mexicanos. Todo esto y más hoy en El Pulso de la Fe. Quédese con nosotros. En efecto, esta información y mucha más tenemos para usted hoy en El Pulso de la Fe. Empecemos a revisarla y le entrego enseguida el editorial semanal del padre Federico Lombardi, director de la Sala de Prensa de la Santa Sede, que nos reseña esta reunión que tuvo el Papa Benedicto XVI con los sacerdotes allá en Lorenzago di Cadore durante sus vacaciones, y ya para despedirse de ese periodo de reposo y de descanso, hizo un llamado a los sacerdotes de todo el mundo y les dijo, en pocas palabras, que tengan los pies puestos en la tierra y la mirada en el cielo. Vea. Yo también viví los tiempos del concilio con gran entusiasmo. Parecía que se iban a encontrar de nuevo la Iglesia y el mundo. Habíamos esperado mucho, pero las cosas resultaron ser más difíciles. Se abre así la breve e intensa reflexión de Benedicto XVI como conclusión de su encuentro con los sacerdotes en la montaña, en Auronzo. En el clima familiar de la confidencia recíproca entre quienes dedican su vida hace tantos años al servicio pastoral, en un mundo difícil y en continuo cambio, el Papa esboza con unos pocos trazos muy eficaces el camino de la Iglesia en las últimas décadas, leyéndolo profundamente en el contexto del mundo contemporáneo. Recuerda sobre todo la crisis cultural de Occidente que explotó en el 68 con la fascinación del marxismo y la ilusión de crear un mundo nuevo, y la caída de los regímenes comunistas. En el 89, el derrumbe de las ideologías que no hace sitio a la fe sino al escepticismo. El anuncio cristiano tiene que contar con este contexto, y la Iglesia se enfrenta a él con realismo y humildad, sin caer en el triunfalismo de quien piensa que ha encontrado el camino para el mundo nuevo. En el fondo, esta es la humildad del crucificado, a la que contestarán siempre los grandes poderes del mundo, pero que siempre genera una esperanza auténtica que se manifiesta en la vitalidad creativa de la Iglesia, en sus comunidades y sus movimientos, en la nueva responsabilidad de los laicos, en las relaciones ecuménicas, en las experiencias litúrgicas y espirituales. El Papa de las grandes ideas teológicas y de la gran riqueza cultural es también quien nos ayuda a vivir la condición humilde y a la vez rica de la esperanza de la Iglesia en camino, como dice también él mismo, con los pies en la tierra y con los ojos hacia el cielo. Ahora el Santo Padre se encuentra en la residencia apostólica de Castel Gandolfo. Esto no significa que continúe su periodo de descanso. El Papa trabaja, se ha reintegrado a sus actividades, pero como el calor es tan terrible en Roma durante el mes de agosto, se traslada su residencia al Palacio Apostólico de Castel Gandolfo. Sin embargo, vayámonos un poco hacia atrás, un poco en el tiempo, para ver cómo es que pasó sus vacaciones allí en Lorenzago di Cadore y cómo sostuvo algunos encuentros con los habitantes del lugar, con los sacerdotes también y con la gente que lo buscaba durante sus caminatas allí en sus vacaciones. 600 habitantes que se convierten en 6.000, un pueblecito que se convierte en metrópolis, tomado desde abajo por fieles y turistas, y desde arriba por los ojos de Mundovisión. Durante 18 días, Lorenzago di Cadore ha sido la casa del Papa, y miles de personas han subido desde los valles o bajado por los senderos de las montañas para converger en los 900 metros de esta amena localidad de los Dolomitas Veloneses y vivir de nuevo las sugerencias normalmente reservadas al entorno romano. Le ha llegado
legado íntegramente a Benedicto XVI la reverberación del afecto y del respeto hacia su persona, aunque discretamente protegido por la reserva de la pequeña villa puesta a su disposición, sumergida en el verde y encrucijada de senderos, a lo largo de los cuales el Papa realiza paseos vespertinos en oración, acompañado por su secretario, Monseñor George, pero incluso preservado en su reposo por un marco natural que ha suscitado muchas veces en el pontífice comentarios de admiración por su belleza. Benedicto XVI ha pasado un tiempo no en aislamiento, sino todo lo contrario. Prueba de ello son las decenas de encuentros ocasionales que han visto a grupos de turistas emocionados cruzarse de improviso durante una excursión por la falda de los montes, con la sotana blanca del Papa que se ha detenido puntualmente para intercambiar un saludo, impartir una bendición o acariciar a los niños. Pero lo prueban sobre todo las citas dominicales que han visto al pontífice presidir 2 veces el Ángelus y la segunda ocasión en la Plaza Calvi de Lorenzago, convertida por un día en una pequeña y concurridísima plaza de San Pedro en miniatura, también para lanzar una vibrante petición de paz y de renuncia a las armas, que algunos han definido como memorable. Desde este lugar de paz, en el que también se perciben más vivamente como inaceptables los horrores de las matanzas inútiles, renuevo el llamamiento a seguir con tenacidad la vía del derecho, a rechazar con determinación la carrera de armamentos y, más en general, a rechazar la tentación de hacer frente a problemas nuevos con viejos sistemas. Estudio y escritura por la mañana, paseos a la caída de la tarde, con el rosario entre las manos. Este es el ritmo que ha impuesto Benedicto XVI a su estancia en Cadore, pero no todos los encuentros en camino del Papa han sido fuera del programa. Benedicto XVI ha visitado algunas iglesias de montaña de los pueblos colindantes con Lorenzago, la iglesia de Lozzo, dedicada a Nuestra Señora de Loreto, o la iglesia de Danta di Cadore, colgada en las alturas con un paisaje encantador. Para el Papa, estos paseos del espíritu han sido la ocasión para detenerse a hablar brevemente con alguno de los párrocos y de los sacerdotes que presentan servicio en las diócesis de Belluno-Feltre, con un ensayo del importante encuentro del 24 de julio que vio a 400 sacerdotes de las diócesis de Belluno y Treviso conversar durante 2 horas con Benedicto XVI en la iglesia de Santa Justina de Auronzo di Cadore. 10 preguntas y 10 respuestas. La voz de Dios, la voz de los grandes valores está inscrita en nuestro ser y la grandeza del hombre reside precisamente en que no está encerrado en sí mismo, no se reduce a lo material, sino que tiene una apertura interior hacia las cosas esenciales, la posibilidad de una escucha. Entre las imágenes más características de este periodo queda con seguridad la exhibición nocturna ante el Papa de una docena de coros locales. En sus melodías, el eco de los cantos que hace 90 años estaban en boca de los habitantes de los Alpes, bocas cerradas en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, que todavía hoy siguen marcando el Cadore. Como el Santo Padre se ha reintegrado a su trabajo, a su ministerio, a su servicio, se reanudan las audiencias generales de los miércoles. Durante un mes, todo el mes de julio, nos privamos de la catequesis del Papa, pues no celebró audiencias ya que se encontraba de vacaciones. Pero iniciando el mes de agosto, precisamente el miércoles de esta semana, miércoles 1, celebró ya la audiencia general con los fieles que se reunieron con él. El Papa nos está entregando una catequesis semana a semana centrada en los padres de la Iglesia. El miércoles de esta semana se refirió a San Basilio, pero también hizo un énfasis especial en esa gran característica dentro del cristianismo que es la fe en la Iglesia que Cristo personalmente fundó. Me refiero a la Iglesia de Roma, me refiero a la Iglesia católica, que pues tiene esta prescripción que es más difícil de seguir que en algunas otras iglesias cristianas. Me refiero a lo que el apóstol Santiago escribiera en su carta consignando lo siguiente: nuestra fe sin obras
es una fe muerta. Y el Papa Benedicto XVI, centrándose en San Basilio, ha dicho que todo cristiano necesita las obras de caridad para manifestar su fe. Esta es la audiencia del miércoles. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular, muchas gracias, en particular a los jóvenes del movimiento Hogar de la Madre, a los colaboradores de las religiosas de María Inmaculada de Santander y a los peregrinos de España, México y otros países latinoamericanos. Llevad a vuestros hogares y comunidades el afecto y el saludo del Papa. Muchas gracias. Recibo en esta mesa, en este estudio, con afecto al licenciado Rodrigo Olivera Díaz, un hombre que conjunta en su persona, a partir de su actividad, dos características particulares. Mire, Rodrigo Olivera Díaz fue durante algún tiempo y muchos años asesor del Arzobispado de México y fue también durante el sexenio pasado asesor de la Presidencia de la República. Rodrigo, bienvenido. Gracias, Roberto. Me da mucho gusto acompañarte nuevamente en esta ocasión y con este tema. Oh, ya te extrañábamos, te necesitábamos por aquí. Oye, entonces tú jugaste de los dos lados de la cancha. Así es, fíjate que realmente en los últimos 12 años de mi vida han sido de una experiencia intensa, existencial, axiológica, humana, religiosa, ¿verdad? Que estoy tratando de plasmar una serie de investigaciones que estoy haciendo sobre el tema. Cuando tú me hablaste para invitarme, te dije de inmediato que sí, porque es un tema que lo traigo en la cabeza, lo traigo en el corazón. No, sí, bueno, yo te invité porque sé que lo conoces y lo dominas. Pues, yo me imagino a ti, siendo asesor del Arzobispado de México, asesorando al arzobispo sobre cómo tratar con el gobierno. Y luego te imagino siendo asesor de Presidencia de la República el sexenio pasado, asesorando al presidente de la República sobre cómo tratar con la iglesia, ¿o no? Pues mira, hubo algo de eso, no estrictamente hablando así como lo planteas, porque tú sabes que no es fácil estar en constante contacto cotidiano, ni con un arzobispo, ni con un presidente de la República, pero sí a través de escritos, a través de artículos, ¿verdad? Yo en el arzobispado escribía en el periódico Nuevo Criterio un artículo semanal. Y siempre eran temas así de política social, política educativa, política económica, política religiosa. ¿De aquellos años de cuando Nuevo Criterio amanecía comentado todos los lunes? Ah, claro, sí. Sí, ándale, exactamente. Todos los lunes, porque el periódico salía los domingos y los lunes toda la prensa comentaba lo que en el periódico se había publicado. Ándale, nos refritaban o nos atacaban. Generalmente nos atacaban, ¿sí? La iglesia dijo. Sí, la iglesia dijo, ¿verdad? Sí. ¿Extrañas esos tiempos? ¿Y que lo extraño? No, no lo extraño para nada. No, porque además, fíjate que en esa época pasaba esto que nuestros artículos en el periódico Nuevo Criterio y Desde la Fe hacía mucho ruido. Y le hacía mucho ruido al cardenal porque le hablaban secretarios de Estado, le hablaban de redacciones de periódicos o estaciones de radio y televisión, y reclamándole o diciéndole, óigame, en su periódico usted dijo esto, usted dijo lo otro. Y entonces eso metió un poco en bretes al cardenal, ¿no? Total que teníamos que ser muy cuidadosos, ¿verdad?, de difundir la doctrina social de la Iglesia en términos pluralistas, ante públicos también pluralistas, ¿no? En términos laicos para públicos pluralistas, ¿no? De hecho, ese fue mi reto, ¿verdad?, esos años, ¿no? Hablar de la doctrina social de la Iglesia Católica en términos laicos para públicos pluralistas, ¿sí? Bueno, ¿qué es más grande? A ver, dinos, Rodrigo. ¿La ira de Dios o la ira de un obispo? ¿La furia de Dios o la furia de un presidente de la República? Mejor hablemos de lo que nos ocupa hoy, libertad religiosa, un tema que ha estado pues las últimas semanas durante la mesa, ¿no? Y pues algunos comentaristas dicen, ¿cómo que libertad religiosa? Pues que no hay ya bastante
¿Por qué no nos defines el término? Sí. Mira, ¿Qué es libertad religiosa? Efectivamente, últimamente se ha hecho mucho ruido acerca del tema de libertad religiosa y veo una gran confusión, tanto en tiros como en troyanos, ¿no? Tanto en los que defienden o pugnan por una libertad religiosa como los que atacan diciendo que ya basta y sobra con la libertad de cultos. Que añoran a Benito Juárez. Sí, y se confunde, ¿verdad?, el laicismo anticlerical de la época juarista y posjuarista. Y callista. Y callista, no se diga, y obregonista. Callista, ¿verdad? Obregonista, ¿no? que propuso la cristiada precisamente como respuesta al control y a la persecución religiosa que se desató. Pero también entonces yo creo que una de las cosas que esto pone en la mesa de hoy en los medios es que hace falta una aproximación seria, objetiva, bien intencionada sobre la libertad religiosa, para que no se malinterprete con fundamentalismo de un lado o con fundamentalismo del otro lado. Se puede pecar por exceso de ambos lados, ¿no? Claro. Si tú pretendes que la Iglesia tenga libertad religiosa para volver a gobernar el país, estás entendiendo mal la libertad religiosa. Eso no es la libertad religiosa, ¿sí? Y si tú entiendes por libertad religiosa que el Estado controle a la Iglesia de tal manera que tengan que pedir permiso para que haya programas como este en la radio o en la televisión, también eso no nos hace bien, ¿no? Hoy en día en Europa, en Estados Unidos... ¿O sabes qué? O ya de plano, digámoslo más como se ha estado comentando en las últimas semanas, ya no programas, canales, Exacto. Estaciones de radio propias de la Iglesia. Voy a hacer una pausa, Rodrigo, para regresar y poder profundizar más en este tema. Pues como dice Rodrigo Olivera, hay ambas voces, ¿no? Algunas, decía hace un minuto su servidor, añoran a Benito Juárez, pero otras añoran al rey de España, don Fernando el Católico, ¿no? Y en medio hay estas confusiones. No es ni que la Iglesia esté buscando tener más espacios, ni que algunos jacobinos estén buscando eliminar, callar, sojuzgar a la Iglesia. Hablemos del justo medio, hablemos del tema desde una perspectiva profesional y seria, qué es lo que hoy en México se está suscitando, porque además, después de una pausa breve, regreso para tratar este tema también. ¿Cuál es la conciencia, la identidad religiosa de los mexicanos? Mire, hay 3 pueblos teocéntricos. Entiéndame la expresión. Teocéntrico. Dios es centro de toda su vida y su desarrollo. Me refiero al pueblo islámico, me refiero al pueblo judío y al pueblo mexicano. Si no me lo cree, vea las ciudades a los dioses que en este México edificamos. Por ejemplo, Tenochtitlan, Mitla, por ejemplo, ¿no? Así que somos pueblos teocéntricos. ¿Cómo pedirle a un pueblo que tiene que olvidarse totalmente de la fe? Vuelvo con esto. Continuamos en el Pulso de la Fe. Estoy platicando con el licenciado Rodrigo Olivera Díaz sobre la libertad religiosa en México, pero también sobre la identidad religiosa de los mexicanos. Vuelvo enseguida sobre este tema, pero antes le presento una nota que nos envía el Centro Televisivo Vaticano, que usted verá y conocerá números que son ya alarmantes. En resumen, el SIDA es ya una plaga mundial. Se habla ya de más de 40 millones de personas. Se habla de 500 niños que nacen cada día, que nacen con el virus en su sangre. Vea la nota. 39 millones y medio de personas en todo el mundo son seropositivas. Los datos que figuran en las estimaciones de UNICEF y de UNAIDS, la Agencia de las Naciones Unidas especializada en este tema, son las de una pandemia a nivel global. Solo durante el año pasado, más de 45 millones de personas contrajeron el virus y de ellas, 540,000 son niños menores de 15 años. Muchas personas se sorprenden cuando se enteran de que en
Malasia, las estadísticas oficiales declaran que se verifican casi 330 nuevos casos de contagio de VIH al mes, especialmente si se piensa que en Europa se verifican 500 casos al año. Yo pienso que una de las causas de este crecimiento de la infección del SIDA-VIH es atribuible en el 75% de los casos al abuso de las drogas. El aumento de la drogodependencia se imputa por un lado al extendido materialismo y de otro a los efectos de una sociedad fuertemente competitiva. Sin embargo, las personas empiezan a preguntarse si esta situación, a menudo de pobreza, no podría resolverse con un desarrollo equilibrado. Subdesarrollo, marginación y pobreza hacen del drama del SIDA una cuestión social. La mayor difusión de una cultura de la vida y de la familia es una de las principales tareas de Cáritas. Creo que nuestro gobierno ha decidido hace poco tomar conciencia del problema y poner en marcha una campaña terapéutica para los drogodependientes y los enfermos en todo el país. Esta es una iniciativa sanitaria importante, pero creemos que el VIH no es únicamente una cuestión sanitaria. Es ante todo un problema social. Y de ahí la pregunta, ¿cómo empezar a explicar a los jóvenes que el uso de las drogas no representa la solución de nuestros problemas más íntimos? Desde el principio de la extensión pandémica del SIDA, la Iglesia Católica ha trabajado tanto a nivel social como a nivel sanitario. Casi el 27% de los centros para el tratamiento del SIDA en el mundo dependen de la Iglesia, pero el camino para desterrar esta enfermedad, que provoca casi 3 millones de muertos al año, es todavía largo. Si nos referimos a Europa Occidental y en particular a los países de la Unión Europea, la infección parece estar bajo control. Pero en Europa centro-oriental, esta enfermedad infecciosa es muy frecuente y la situación en Ucrania es muy grave. Hay unas 420.000 personas que son seropositivas. En los años 90 hubo muchas campañas de prevención en Ucrania, pero después, a causa de la crisis política y económica, estas campañas se interrumpieron y dejaron de dar resultado. Solo ahora el gobierno y la sociedad ucranianos están haciendo frente de nuevo al problema. A menudo es precisamente la falta de conocimiento especializado y la carencia estructural de los sistemas sanitarios nacionales lo que representa el eslabón débil en el conjunto de las medidas de acción y prevención. Hay problemas muy graves con la asistencia sanitaria a estas personas que son seropositivas y de los enfermos de SIDA, porque el sistema sanitario ucraniano no funciona bien y sufre las consecuencias de derrumbe del sistema de la Unión Soviética. Por eso ahora nos centramos en los aspectos sanitarios, pero también en los marcadamente sociales para ayudar a las personas que sufren esta enfermedad. Son siempre las clases más débiles las que corren mayor riesgo de contagio, pobres y marginados, pero también niños y mujeres. Además, a menudo el difícil acceso a los medicamentos hace que en el 35% de los casos, los niños que nacen de madres seropositivas contraigan el virus. Estas pequeñas víctimas inocentes son más de 1.500 al día. En efecto, pues nadie lo dice, pero en el mundo casi el 30% de las instituciones que se dedican a atender a los enfermos de SIDA son instituciones de la Iglesia. Continúo platicando con Rodrigo Olivera Díaz. Rodrigo, a ver, pueblos teocéntricos. Mira, yo hace rato dije Tenochtitlan, no, es Teotihuacán, una ciudad que los mexicanos le edificamos, y me incluyo porque soy mexicano, claro, a los dioses, ¿no? O Mitla, una ciudad para los muertos. Es México un pueblo teocéntrico, ahora cristiano y antes pagano, pero con los dioses en el centro de su vida, ¿no? ¿Cómo de pronto decirles, esto en lo que tú crees, tienes que dejar de creer? Sí. ¿O tienes que anular tu conciencia? Sí. Bueno, mira, Roberto, tienes razón, ¿no? Es una cosa sumamente cuestionable, pero que hay que entender, ¿no? Hay que verla en contexto histórico, en contexto antropológico, sociológico y desde luego religioso. Ciertamente, el binomio religión y política siempre ha estado presente, creo yo, en todos los pueblos de la humanidad. En particular, en nuestro caso, en el caso mexicano, para no ampliarlo demasiado, así ha sido. En la época prehispánica, ¿verdad? Gobernaban sacerdotes, ¿sí? En la época colonial,
la Iglesia y el Estado estuvieron íntimamente unidos durante el virreinato, ¿sí? ¿Sí? Y en la época de México independiente ha comenzado a darse ese fenómeno de separación Iglesia-Estado, que tiene aspectos positivos y aspectos negativos, ¿sí? Hasta llegar a nuestros días, en el siglo XXI, en que estamos tratando de encontrarle la cuadratura a este círculo, ¿sí? Con mucho interés he estado yo investigando esto, leyendo de hace tiempo, desde que estaba en el Arzobispado y luego en Los Pinos, sobre esta cuestión, ¿no? Y estoy convencido. ¿En Los Pinos sí se podía leer? Era lo que yo hacía, ¿no? Porque otros no hacían eso, otros no leían, ¿no? Pero yo tenía que leer, ¿no? Por mi chamba de analista político que tenía yo ahí, y para poder aumentar el nivel de confusión que había en algunas cabezas, ¿no? Tenías que asesorar. Sí, claro, tenía que asesorar, sí. Y entonces, yo creo que la religión y política hoy en día se da en una sociedad plural y en un Estado laico, ¿sí? Ese trinomio, ¿sí? El par religión política, sociedad plural y Estado laico, es el que hay que tener muy claro, ¿sí? Porque si no, no entendemos lo que está pasando y nos vamos con la finta de articulistas o pseudoanalistas, ¿verdad?, que se ponen a despotricar contra la jerarquía católica, por ejemplo, acusándola de miles de cosas, de ambiciones de poder, de deseo de volver al pasado, de querer confesionalizar al Estado mexicano como fue España, y otras cosas, ¿no? O también, ¿verdad?, quedándose corto el tema, porque no se entiende bien lo de laicidad. El Estado laico no tiene por qué ser antirreligioso. Fue antirreligioso cuando era un Estado laicista, ¿sí? Es que se entiende Estado laico como Estado anticlerical. Porque en la historia de México se dio ese fenómeno. Entonces hay un libro muy interesante que escribió José Luis de la Madrid Sousa. ¿Ahí lo traes? Sí, en la época de Salinas, que se llama La larga marcha a la modernidad en materia religiosa. Llama la atención sobre el hecho de que se habla de esto, de la historia de la marcha hacia la modernidad religiosa. O sea que hablar de hoy de libertad religiosa es hablar de modernidad, es hablar en términos sociológicos de avanzada, no es andar repicando las campanas hacia atrás, ¿sí? ¿Tú crees, Rodrigo, que muchas de estas facturas que se le han cobrado a Carlos Salinas de Gortari corresponden a esa modificación a los artículos constitucionales y las relaciones entre la Santa Sede y el Estado mexicano? Yo creo que sí. ¿Ha sido perseguido en parte, digo, por eso? ¿Y como algo imperdonable? Sí, yo creo que sí, mira, yo creo que sí. Sobre todo a la masonería nunca le hizo gracia esto que haya hecho, que hizo Salinas, ¿no? Nunca le hizo gracia, ¿no? Hasta por ahí se dice, ¿verdad?, que en la muerte del cardenal Posadas, ¿verdad?, hubo influencias de ese tipo, ¿verdad?, y cobraron eso por ahí también, en fin, o sea que sí. Mira, este libro que nos está dando la cámara en este momento merece un comentario especial de tu parte, pero síguele, porque ahora que hablas de masonería, oye, me enchinas la piel, porque hay quienes dicen que están ya muy agotados, muy acabados, que ya no tienen mucha influencia ni poder en México, ¿no? Bueno, actualmente se dice eso, que está muy debilitado, pero no ha sido así en la historia de México. En la historia de México, del México independiente sobre todo, ¿verdad?, nuestras tragedias han venido, ¿verdad?, de que no nos dejaron ser auténticamente independientes. Oye, se encontraron aquí dos ritos, no nos hagamos. El escocés y el yorquino. Exactamente. Maximiliano de Habsburgo y Benito Juárez. Así es. Y un hermano masón mató a su hermano masón, ¿no? Maximiliano a Juárez lo fusiló. ¿Estoy exagerando? No estás exagerando. Así habla la historia, ¿verdad? Como que querían ver quién se quedaba con México, ¿de veras? Pues más que nada, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, querer influir en los destinos sociales y políticos de México, ¿no? ¡Wow! ¡Qué a gusto se platica contigo, Rodrigo! Pero pues además así ante las cámaras, porque luego estas pláticas se quedan... Bueno, es que estos temas... Ocultas, ¿no? Ocultas, sin trascendencia. Sí, porque mira, estos temas son fundamentales, no son temas de escritorio, no son temas de laboratorio universitario nada más, son temas vitales, ¿sí? El que el Estado mexicano y las iglesias, porque no nada más hay que hablar de Iglesia Católica, claro, hay que hablar de iglesias, ¿sí?, de asociaciones religiosas, y ahí entran los protestantes, los judíos, los musulmanes. De hecho, hay un consejo interreligioso en México, como tú sabes. ¿Sí? Bueno, no vino el Dalai Lama aquí, fue muy bien recibido. Así es. Entonces,
hablar de estos temas es abrir la puerta a un México diferente, ¿sí? No un México clericalizado, ni tampoco un México anticlericalizado como el que hemos tenido en otras épocas. Nadie quisiera volver a vivir una cristiada, para nada, nadie lo quisiera, ¿no? Cuando nos acusan a la Iglesia, algunos jerarcas o algunos laicos, de que pretenden llegar a eso otra vez, o que hay la tentación totalitaria de que la Iglesia quiera meter su ética social a martillo en todo, malinterpretan terriblemente las cosas, ¿no? Una cosa es que la Iglesia tenga una moral religiosa que traduce en una ética social, y otra cosa es que no respete las conciencias de los mexicanos, ¿sí? De hecho, para mí uno de los logros más importantes de Juan Pablo II en este punto es que llegó a plantear abiertamente y ampliamente la libertad religiosa, la importancia de la libertad religiosa. Él supo lo que era vivir bajo el nazismo, bajo el comunismo ruso, y por eso era tan sensible a las persecuciones religiosas. Y por eso se dio cuenta, ¿verdad?, que tanto en su Polonia querida como en otras partes del mundo, en especial en México, tenía que tener claro esta noción de libertad religiosa, en el sentido de que el hombre es libre de creer o no creer. Y el que cree en algo, el que cree en Dios, el que cree en una religión, es libre de practicarla también, y es libre de vivirla congruentemente. Y el Estado no tiene por qué darle, el Estado simplemente tiene que reconocer un derecho que es natural de la persona humana, que es la libertad religiosa, ¿sí? Así es, mira, así es. Y si tú ves la historia universal en Europa, ves que en el siglo, después de la Edad Media, donde había un dominio absoluto de la Iglesia en todos los pueblos europeos, empezó a haber con el Renacimiento y con el choque de estados nacionales emergentes con la Iglesia Católica, épocas de persecución religiosa, en el sentido de que había estados protestantes o estados católicos que querían imponer la religión a martillo, ¿sí? Por ejemplo, Inglaterra. Inglaterra, por con ejemplo. el rey Enrique VIII. Así es. Rompe así. con el obispo de Roma. Exactamente. Se constituye cabeza de la Iglesia en Inglaterra y desata una persecución furibunda contra los católicos. Contra quienes no lo reconociesen a él como cabeza de la Iglesia, ¿no? Y a Isabel II también, ¿verdad?, de Inglaterra, ¿no? Y la Inquisición en Inglaterra. Bueno, las imágenes que de la Inquisición se conocen son de Inglaterra. Básicamente. Sí, ¿verdad? Porque también en algunos países católicos, pues también hubo algunas cosas de la Inquisición que son discutibles. ¿Colombia? ¿Colombia? Pues yo diría más bien España o Italia, ¿no? Sí, ¿verdad? Portugal, tal vez, sí. Claro, habría que matizar, usar un bisturí más fino, ¿no? Pero vamos, ¿cómo es esto? Que la idea de la tolerancia religiosa, que abre la puerta a la idea de la libertad religiosa, surge precisamente de eso, de que no se valía el absolutismo político que aplastaba a la religión, ya sea católica o protestante, ¿sí? Y empezó a hablarse, John Locke y otros, ¿verdad?, empezaron a hablar de tolerancia religiosa, ¿sí? Hay unas historias muy interesantes sobre eso, ¿no? Cómo se dio en Europa, cómo se dio en Estados Unidos y cómo también, pues, tuvo sus reflejos en América Latina, ¿no? Entonces, el hecho de que México haya sido conquistado y evangelizado por los españoles nos llevó a que la religión católica fuera la sombrilla ideológica, cultural, que permeara toda la vida de México, ¿no? Para bien y para mal, ¿sí? Hay que decirlo, ¿no? Entonces, para mí, lo que hizo Salinas de Gortari fue muy interesante, muy importante, porque dio un paso hacia un México más moderno, ¿no? De un México ultraconservador o ultrafanático, entramos a un México más tolerante de la pluralidad, de las diferencias sociales, ideológicas y de creencias que hay ahora en día. Rodrigo, debo hacer una pausa, pero antes te presento esta pregunta. Llevamos con esto ya 15 años, Rodrigo, ¿no? Y luego de 15 años todavía hay muchas voces, tú hasta nombre les pusiste, que quisieran que la libertad religiosa no se diese, o es más, que los avances en este sentido de los que has acabado de hablar fuesen eliminados, que se dieran pasos hacia atrás. Hago una pausa, regreso con esto, regreso con más. Después de años de comunismo en lo que fuera la Unión Soviética,
Basta compararse hoy en Rusia o en Moscú y ver las iglesias llenas de jóvenes. No exagero, así es. Sí. Es decir, la fórmula de la religión es el opio del pueblo. Parece ser que en Rusia no funcionó. ¿Qué tanto puede anularse o dejar de reconocerse la identidad religiosa de un pueblo y su libertad religiosa? Vuelvo con esto y con más. Continuamos en el pulso de la fe. Estoy hojeando este libro pues extraordinario que ha traído nuestro invitado Rodrigo Olivera, escrito por el doctor Álvaro Castro Estrada, quien fuera director de asociaciones subsecretario de religiosas, sí, de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos, Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación, el sexenio pasado. Se llama Relaciones Estado-Iglesias en México. Yo te decía hace rato, Rodrigo, merece un comentario tuyo. Sí, claro. Sí, mira, por eso lo traje, ¿no? Porque en relación con la pregunta que me haces, ¿no? Yo creo que si bien pudiera haber Te refieres a, déjame recordarle a mi público, ¿hasta dónde puede? Exactamente, nulificar la libertad religiosa. Anularse la identidad religiosa de un pueblo, Sí, o negar la libertad Sí. religiosa. Mira, eso no es posible. Mira, durante la última mitad del siglo pasado, 20, se ha hablado mucho en las ciencias sociales de que con la modernidad, con el avance tecnológico, iba a haber un decrecimiento de la fe religiosa o de las creencias religiosas en el mundo. Y eso no ha sido cierto, no ha sido así, al revés. Al revés, en vez de desaparecer las creencias religiosas, como tú decías hace rato, han emergido con más fuerza en todas partes, ¿sí? Ponía el caso de Rusia. Sí. Y el mismo crecimiento o explosión de los musulmanes, del Islam, con sus facetas terroristas, las reacciones judías en el Medio Oriente con los palestinos, las reacciones europeas en Kosovo, en Yugoslavia, el mismo surgimiento fuerte del evangelismo político de los Estados Unidos, de Bush, ¿verdad? Es decir, nos muestran que el ser humano es ontológicamente, o sea, estructuralmente hablando, religioso. Es un ser profundamente religioso. Cuando yo estudiaba psicología, me acuerdo que un maestro psiquiatra que tenía yo decía que el hombre está orientado axiológicamente hacia el más allá, hacia uno absoluto. Llámese Dios, llámese energía primera causa, como quieras, pero hacia un orden trascendente, ¿sí? Está metido en la naturaleza humana, ¿no? Rodrigo, ¿y el enlace establecido no se rompe? ¿La oración no ha desaparecido jamás? Así es. O sea, el hombre no deja de orar. Así es. Y no solamente, digo, orar frente a un altar o hincado, o orar con el trabajo, porque también se puede orar, como tú sabes, que orar con el trabajo. No, ¿verdad? y también, mira, alguien de mi amable público habrá pensado, ay, Roberto está exagerando. Ah, no, conozco gente que en cuanto le surge aquí una verruguita y va con el médico y le dice una biopsia, porque eso está muy raro, se pasan una semana en lo que está el resultado pidiéndole a Dios que esto no vaya a ser cáncer. Ah, claro. Y hasta de los más duros, ¿no? Sí. Sí, o sea que realmente el hecho es sociológico de que haya diversas creencias religiosas y que en nuestro país la Iglesia Católica sea la mayoritaria, aunque está aumentando los protestantes y otros grupos, nos lleva a considerar, como se hizo en este Congreso internacional sobre iglesias, Estado laico y sociedad, ¿sí? Que organizara, ¿te acuerdas? El obispo Abelardo Alvarado. Exactamente. Del Departamento Episcopal para las Relaciones Iglesia-Estado, junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De hecho, este libro lo editó la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Sí. Entonces, junto con el IMDOSOC, ¿verdad? Y como tú dices, la Conferencia Episcopal Mexicana. Y la Fundación Konrad Adenauer. Konrad Adenauer, ¿no? Entonces,
Este trabajo, este congreso, reunió gentes muy brillantes de México y de fuera que hicieron una aproximación también muy interesante a cómo plantear el tema de la laicidad hoy en día y cómo puede darse esa libertad religiosa sin caer en extremos, ¿sí? Sin caer en persecuciones o sin caer en reacciones negativas de alguien, ¿no? Entonces, por eso me llamó mucho la atención este libro, Relaciones Estado-Iglesia de México, de Álvaro Castro Estrada, ¿verdad? Porque acaba de salir este libro, ¿sí? Y es un resumen, un informe de lo que se hizo en el sexenio pasado. Álvaro Castro fue mi colega en el régimen de Fox, ¿verdad? Estuvimos juntos, ¿sí? Yo no estaba en la Secretaría de Gobernación, yo estaba en Los Pinos. Estaba en Los Pinos. Leyendo, ya nos dijiste. Pero coexistimos en este sexenio, ¿verdad? Que ha sido tan vilipendiado, tan mal interpretado, o empieza a ser también desconocido, con actitudes viscerales, ¿no? Sí. Errores hubo, sí, pero también hubo avances, hubo hechos. Y en el campo de materia religiosa, yo recomiendo ampliamente que se lea este libro y se comente, porque sin apasionamientos, sin exageraciones, hace un análisis de lo que había antes y lo que hay hoy. Mira, algo del índice. Marco institucional en materia religiosa. La contribución de la Secretaría de Gobernación en las relaciones Iglesia-Estado. Los retos de las relaciones Estado-Iglesias en México. Oye, una mención especial merece esta inciso 5 del capítulo 2, la interlocución con la Nunciatura Apostólica, las ponencias en diversos foros. Sí, pero ¿sabes qué queda, Rodrigo? Los 10 puntos prometidos a los obispos durante campaña, que el candidato Vicente Fox, siendo presidente, no cumplió uno solo. Sí, mira, yo creo que ese fue uno de los errores, ¿verdad?, que cometió el presidente Fox, ¿verdad?, de prometer demasiado, tal vez, con fines electorales, ¿no? Yo eso es lo que se lo critico, ¿no? No debió haber hecho así, ¿no? Debió haberlo intentado sin decirlo tanto, sin la finalidad esta de conseguir votos, ¿sí? Porque si no, no se le acusaría ahora de que no lo cumplió, ¿sí? Sin embargo, si tú analizas... Nadie se ha quedado pobre por prometer. Exactamente, ¿no? Exactamente. Además también, no hay que ver una cosa, mira, las religiones, las iglesias en México se dan en una sociedad altamente secularizada ya, ¿sí? O sea, la modernidad ha invadido todas las esferas, la política, la economía, la educación, los medios, ¿verdad? Mira, yo hago análisis de prensa todos los días, ¿sí? Y me llama la atención la cantidad de notas de carácter laico y la escasez de notas de carácter religioso, ¿sí? Siempre son muchas más las notas políticas, económicas, sociales, culturales, incluso televisivas, ¿sí?, versus las notas religiosas. Ay, querido Rodrigo, no me hagas sacar aquí el pañuelo para llorar porque personalmente conozco que el tema es desdeñado, así, sí. despreciado por muchos medios que, diciéndose somos seculares, simplemente no le quieren dar un espacio a este tema. En un minuto te ruego que nos hables sobre la perspectiva. Okay. Tú que analizas estas cosas, ¿qué horizonte le ves al tema de la libertad religiosa? Okay. Mira, me preguntas cómo veo yo la perspectiva. Yo la veo en términos optimistas, no por ingenuidad, sino porque están dadas las premisas de cambio, tanto en la sociedad como en las decisiones políticas, como hasta los mismos medios. Mira, a mí me llama mucho la atención tu programa. Tú eres un mentiz de tu programa, de este desprecio o indiferencia que hay en muchos otros medios, ¿sí? Me llama la atención que existas como comentarista de temas religiosos en la televisión, ¿sí? Desgraciadamente no hay más presencias de ese tipo, pero entonces yo creo que lo que vienen discusiones muy fuertes. La SEM ha anunciado una ofensiva en pro de la libertad religiosa. La SEM es la Conferencia del Episcopado Mexicano. Exactamente, sí. Ayer o antier salió una nota de Monseñor Aguiar, ¿sí?, el presidente de la Confederación, y anuncia que a partir de octubre
Va a haber una campaña de difusión muy amplia en las iglesias, en escritos y probablemente en programas de radio, a lo mejor en televisión. Exigiendo libertad religiosa. Exigiendo libertad religiosa. El nuncio Christophe Pierre, que acaba de llegar a México, lo mismo. Lo primero que dijo en público fue esto, sí. Libertad religiosa. Sí, pero mira, porque no debemos tener tanto miedo a la libertad religiosa. La libertad religiosa no es clericalizar al país. La libertad religiosa es ordenar institucionalmente las cosas, ¿sí? De tal manera que se puede aprovechar el input positivo que arrojan las religiones. Mira, las éticas religiosas son el mejor aglutinante que puede haber, bien entendido, para que haya paz social, para que se abata la delincuencia, para que se combate el narcomenudeo, para que no haya corrupción política. ¿Y no te parece extraño, Rodrigo, que por eso se habla ya de una nueva ética mundial? Tema que debemos tratar en otro programa, ¿de acuerdo? Y como nosotros quiero decir, esta generación, seremos testigos de los cambios de los que hemos hablado hoy, pues seguiremos tratando en este programa, semanas más adelante, este tema. Por ahora, agradezco mucho a nuestro invitado que haya estado con nosotros. Gracias. Y en otro tema le platico que la Biblioteca Apostólica Vaticana ha sido cerrada, pero no se preocupe, para su mantenimiento. Lleva 15 días cerrada. Usted quiere saber más de este tema, le entrego la nota. En el patio del Belvedere de la Ciudad del Vaticano se ha venido repitiendo esta escena todas las mañanas de junio y julio, hasta las 9, hora de apertura a los estudiosos de la Biblioteca Apostólica Vaticana y hasta más tarde. Filas de investigadores ansiosos por poder terminar sus estudios en los libros originales impresos o en los valiosísimos manuscritos que guarda la biblioteca que fundó el Papa Sixto IV sobre 1475, antes de su anunciado cierre al público por 3 años. Desde el 14 de julio, la sala de consulta de los manuscritos, con más de 150.000 volúmenes entre códices y legajos, ha pasado del silencioso estudio de los investigadores al silencioso trabajo de los técnicos, encargados de embalar las preciosas mesas de estudio y todo el equipamiento, junto con el de la sala colateral de consulta de obras impresas, para permitir su traslado a los depósitos habilitados en Santa María de Galería. Todas las bibliotecas del mundo cierran periódicamente la entrada por trabajos de reestructuración interna, pero la noticia del cierre de la Biblioteca Vaticana dio pronto la vuelta al mundo, suscitando la preocupación de los estudiosos. Por desgracia, los trabajos serán ya improrrogables, especialmente debido a los serios problemas estructurales de esta ala del edificio del siglo XVI que alberga la biblioteca. Pero eran muchos los que se preguntaban si no sería posible durante los trabajos abrir, aunque fuera parcialmente, las salas de consulta. Porque las obras van a afectar sobre todo a los depósitos de los manuscritos, y estos trabajos son de una forma que no permitiría que los manuscritos se quedasen en su lugar, disponibles para consultas, sino que habrá que trasladarlos al cercano Archivo Secreto Vaticano, y por tanto no se podrían consultar. Y estas mismas salas donde ahora nos encontramos albergarán el laboratorio de restauración, el laboratorio fotográfico, sino el archivo fotográfico y digital. Por eso las salas mismas estarán ocupadas, porque también el pequeño edificio donde ahora se encuentra el laboratorio de restauración, el laboratorio fotográfico y digital y el archivo se reestructurará completamente, puesto que la actual estructura no puede ya ni siquiera soportar los libros ni el laboratorio, y hay que reforzarlo y renovarla por completo. Estas son las condiciones en las que se encuentran los locales que se construyeron hace más de un siglo en la ala que hoy corre riesgo estático. Los técnicos ya están colocando los precisos microfilms de manuscritos y documentos en las estanterías que antes ocupaban los libros trasladados fuera de la Ciudad del Vaticano. Se consolidará el pavimento y se racionalizarán todos los espacios, también los reservados al laboratorio de restauración de manuscritos y libros impresos, y se climatizarán de una manera más racional. El polvo del piso y del techo y de la máquina de climatización peligrosamente cerca de los manuscritos antiquísimos son únicamente los problemas más graves del depósito subterráneo de los manuscritos, construido en los años 80 del siglo pasado. Hay que hacer una salida de emergencia. Llegará hasta allí el recorrido del ascensor
y se trasladará, y esto me parece lo más relevante, la sala de máquinas que está justamente a la entrada del depósito de los manuscritos, que es un peligro continuo de inundación. Me parecen razones más que suficientes para comprender la necesidad del cierre de la biblioteca. La novedad más visible al público al final de los trabajos será sin duda el ascensor de cristal, externo al edificio, al aire, que da al patio de la biblioteca, que unirá los depósitos de los manuscritos, la sala de consulta, los laboratorios, el archivo fotográfico y la terraza. Con la nueva separación que han previsto los técnicos de la biblioteca, es necesario crear esta conexión vertical. Desgraciadamente no es posible por el interior, por la presencia de arcos pintados al fresco, por la presencia de espacios intocables por todas partes, y por eso se ha pensado entrar en el patio del Belvedere. Entrar de puntillas como conviene a la monumentalidad de este patio y sobre todo porque va a estar rodeado por esta espléndida arquitectura, que es la escalera del Bramante. Esta necesidad ha requerido la instalación de un aparato elevador, cuya cobertura se ha decidido que fuese el más inadvertido posible, precisamente para no entrar en competición con las arquitecturas presentes en todo el patio. Otros trabajos afectarán el depósito de periódicos organizado desde 1970 en 4 alturas de estanterías, que ya no pueden sostener el peso y la cantidad de los volúmenes. Se reemplazarán por modernas estanterías móviles con rieles. Tampoco el gabinete numismático y de medallas de la biblioteca, que fue reestructurado hace solo 20 años, puede ya contener las continuas adquisiciones y donaciones. Será ampliado utilizando los espacios que ahora ocupan los obsequios de los papas, los regalos artísticos ofrecidos a los pontífices desde Pío IX en adelante, para crear también un espacio de trabajo y exposición. Pero durante estos años de cierre, los empleados de la biblioteca seguirán trabajando, también para los estudiosos extranjeros. El servicio de reproducción, o sea, las fotocopias, los microfilms, las reproducciones digitales, este servicio se va a intensificar, se realizará por correspondencia, por mail o por fax, de todas las formas. Este servicio continuará y será más eficiente. Y lo mismo también el servicio de consulta, realizado también por correo, por mail o por fax. Una vez terminados los trabajos, los nuevos espacios renovados, más seguros para los empleados de la biblioteca, les permitirán con seguridad prestar un servicio más eficiente y rápido a favor de los estudiosos. Nuestro objetivo es el de servir lo mejor posible a nuestros usuarios, los estudiosos, y he de decir sinceramente que con pesar hemos tenido que tomar esta decisión inaplazable de cerrar la biblioteca. Esperamos que no llegue a ser por 3 años, sino por algo menos de tiempo. Es un medio compromiso con la ayuda de los trabajadores y profesionales que trabajarán en estos proyectos. Así que los estudiosos y los investigadores de los libros que se encuentran en la Biblioteca Apostólica Vaticana y en el Archivo Secreto, pues tendrán que pacientemente esperar durante algunos meses para continuar sus trabajos. Con esto terminamos, pero antes le entregamos la bendición apostólica, ahora que ya hay nuevamente audiencia. La bendición, le recuerdo, es válida si de corazón la quiere recibir a través de la televisión. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Esto es todo por ahora en el Pulso de la Fe. A nombre de mis compañeros, el staff técnico, la producción, agradecemos que haya estado con nosotros. Le esperamos el próximo domingo y mientras tanto le deseamos una feliz semana.